Boker Tov, muy buenos días familia, que les habla su hermano Rudo Luis Reyes Morales desde Venezuela, volviendo a casa de mi padre con su programa radial, Mi casa será tu casa. Hoy estamos con la temática de soltero, casado o divorciado. Y hoy estamos en su quinto día, espero que haya sido de su agrado. Y bueno, quiero darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, por permitirme estar aquí nuevamente con todos ustedes a través de la plataforma Radio Shalom, la estación con el Ruat. Y quiero aprovechar la oportunidad de enviarle un saludo fraterno a nuestro mentora de la Kehilá de Yehoshua, como la de nuestro estimado amigo y amiga, el Morearo Moral y su esposa, la Mora Araceli de Morales. También saludos cordiales al cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua y a nuestra amada Ajot Blanca Rodríguez, que es la persona que lleva el ministerio de oración y ayuno. Bien, vamos a darle la gloria al Padre y decimos Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es primero, y bendito sea su nombre. Quiero, antes de comenzar, hacer un recordatorio a las personas que están escuchando Radio Shalom, que también estamos en las redes sociales, estamos en el Telegram, Facebook, WhatsApp y el canal de YouTube de la Kehilá de Yehoshua. Y estamos en internet con el nombre Congregación El Yo Soy. Usted puede entrar allí, hacerse miembro activo y disfrutar de los beneficios que ofrece la Kehilá de Yehoshua. Ahora sí, vamos al día quinto y quiero hacer un comentario sobre el divorcio. Eh, Cuando uno revisa y estudia eh, o al leer la historia del divorcio, incluso la que aparecen en la Torá, en la Biblia, que pueden hacer es separar el versículo de su contexto. Entonces, en este día vamos a ver la historia del divorcio entre el pueblo del padre de Jehová y su pueblo, para saber por qué Yeshua y Pablo tenían preguntas que responder al respecto, en qué cosas podemos enderezar. Si Yeshua en Mateo dice, se había dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Quien dijo, los judíos que Yeshua les enseñaba el sermón del monte, sabía lo que Yeshua se refería. Hablaba de los escritos de Moisés, que está en Deuteronomio. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla y de haber encontrado algo en ella indecoroso, solo podría despedirla si se le entregaba un certificado de divorcio. Eso lo dice Deuteronomio 24, el verso eh, en el verso 1 en adelante. Usted puede leer allí todo lo concerniente eh, a ese versículo. Fíjese lo que quiero comentarle. Cuando uno lee, es una de las cosas más peligrosas que puede hacer, que es separar el versículo de su contexto. Sacar un versículo de un capítulo o de usarlo como fundamentación o fundamento para alguna doctrina, puedes incurrir en un error. En el contexto que significa quién era el hablante, a quién se dirigía, de qué habla y por qué tocaba ese tema en particular. Vimos un poco de eso en el día anterior, es decir, el miércoles pasado. El contexto que significa ver quién era el hablante, vimos por qué Pablo hablaba sobre el divorcio y qué respondía. Pregunta concernente a situaciones específicas que habían surgido en el trasfondo cultural en una cierta asamblea. El maestro de la sabiduría, Pablo escribe, por supuesto Yeshua era el maestro de la sabiduría. Pablo escribió en 1 Corintios, en el verso 30, que Yeshua fue hecho a sabiduría, justicia, santificación, redención de parte del Padre. Yeshua también era un maestro de sabiduría.
La enseñanza de sabiduría era uno de los métodos de enseñanza en su tiempo, lo que significa que el maestro usaba figuras metafóricas, ejemplo cotidiano, hipérboles, con el fin de recalcar el punto. Podemos llamar a enseñanza, a práctica, con sentido común. La hipérbole significa exagerar algo para crear un efecto, como ser es fuerte como un buey. Por ejemplo, cuando Yeshua dijo, si tu ojo derecho te ofende, arráncatelo y échalo fuera. Por supuesto que no quería que sus oyentes literalmente se arrancaran los ojos. Era una exageración para producir un efecto. Lo que decía y lo que los oyentes escuchan o escuchaban porque estaban acostumbrados a este tipo de enseñanza. Si era algo que siente, es que es muy importante y necesario para ti, que te hace pecar. Deshazte de ello. Se ha vuelto más peligroso que útil. Ahora, si un trabajo bien pago te impide tener comunión con el Padre, asistir, tener intimidad con el Padre, de hablar, orar, estar a veces a solas con Él, eh, no es que sea malo, porque tú tienes que trabajar pero tienes que buscar el espacio y pasar tiempo con tu familia. Un empleo con menos paga será el más beneficioso para ti a la larga. Es decir, hay personas que pasan mucho tiempo en el trabajo, pero con la familia se olvida, y con el Padre menos, con el Creador. Si no puedes con la familia, dificulto que puedas tener una intimidad buena con el Creador. Porque la familia es el primer reflejo, y eso tenemos que ser conscientes. Ahora, ¿qué sucede? Que este tipo de enseñanza también se usaba en proverbios, refranes, sabios, acertijos, parábolas, historia de la vida real, con moraleja y alegoría. Las alegorías son historias las cuales una cosa son usadas en lugar de otra para hacer una imagen gráfica. El profeta Natán inclusive amonestó al rey David y le contó, un rey tenía un hombre que tenía una oveja, que otro hombre que poseía muchas ovejas le había quitado y matado para celebrar un banquete. Natán usó la oveja en lugar de esposa para mostrarle a David la horrible egoísta, por lo que fue egoísta y como pecador que había sido. Eso está en 2 de Samuel 12 al 13. En vez de que la verdad, ¿qué es parte de la verdad? ¿Es acaso un dogma? Yo no tengo razón, no sé si tú estás equivocado, no me importa lo que diga o lo que confunda con los hechos. Si estudiar la Torá de acuerdo a los principios de interpretación, vas a llegar a un montón de conclusiones erróneas. No, yo no lo creo. Creas en muchos errores porque tus conclusiones estarán basadas en tu evidencia insuficiente. El divorcio y un nuevo casamiento es un tema que trae más confusión y ponen a la gente bajo condenación. Casi ningún otro, tanto como en el ámbito del creyente. Ese es el problema que tenemos cotidiano. Mire, yo he escuchado barbaridades para no, eh, por exagerar o tratar de congraciarme con ustedes. No, no, no. He escuchado unas cosas que digo, no puede ser. Entonces, gente que al dar un consejo, más bien no, no es el idóneo. Miren, no todo el mundo es pastor, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo tiene la misma sabiduría para dar un consejo, y lastimosamente hasta en riesgo podemos poner la vida de las personas, inclusive de hijos, y tenemos que tener cuidado, dependiendo del conflicto. Pero el divorcio, por supuesto que se ha dado. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el padre el que peca está en contra del padre? Pregunto. Si Dios me perdonó, si el Padre me perdonó, ¿por qué todavía me siento culpable? Me volví a casar, cometí adulterio, hice lo correcto, tal vez haber esperado un poco más a ver qué ocurría.
Si has pasado por un divorcio y algunas o todas estas preguntas deben haberte ocupado la mente, pero lo que realmente dice la Torah, debemos interpretar los versículos de forma correcta, no incorrecta. Entonces, vamos a ver los principios no voy a decir los principios de interpretación para la Torah, sino cuál es la aplicación realmente para ese versículo, qué es lo que está sucediendo. Uno, hay tres principios necesarios para una correcta interpretación de las escrituras. Ten en cuenta la parte literal de lo que es. Dos, averigua sobre el contexto histórico del versículo, y es decir, el trasfondo cultural, político, económico, social, educativo de ese tiempo. Mira los versículos que están antes de que considera y lo que le siguen, el pretexto, el posttexto, hacen el contexto de cada versículo que lee o se escucha. No importa qué autor leas o que escuche, o debes recordar que esa persona enseña sobre un versículo, tiene un pretexto y un contexto y un posttexto. Así que también en un escenario histórico, si la enseñanza proviene de un versículo sin tomar esa consideración, el orador podría enseñar un error. Puedes creer algo que no es verdad si no lo compruebas. Ahora, para volver a Moisés, debemos averiguar qué decía Yeshua literalmente cuando lo citó, luego se explayó hacia el gobierno de Moshe en el Sermón del Monte. Yeshua está dándole a sus oyentes actitudes correctas del reino del Padre. Ese es el verdadero funcionamiento. ¿Cuál? El pensamiento correcto, las acciones correctas. El pretexto que está en Mateo del 5 al 30, al verso 31, son la bienaventuranza, la gente con actitudes, son la luz del mundo. Luego introdujo una advertencia, un aviso para no perder el equilibrio con lo que iba a decir. En estos versículos del 17 al 20 dijo algo así. Voy a decirles alguna cosa que pueden asustarlo. Así que les adelantó, no quiero que recuerden que no estoy en contra de Moisés, ni los profetas, y de ninguno de los escritores de los profetas. Créanme, para nada. No he venido a suprimir, dijo a ellos. Dijo Yeshua, vine a cumplir, a completar lo que ellos dijeron. Más aún les dice, el que no obedezca esos escritos o trata de abolirlos será menor en el reino de los cielos. Tiene que cumplirlo. Cumplir significa exponer la verdadera intención eh, de la fe. Inclusive generalmente cuando la gente lee lo que Yeshua dijo, piensa que ello significa que él vino a hacer las obras de la ley. No obstante, no era la intención. Él vino a mostrarle lo que realmente significaba la ley y que había sido dada. Esa es parte de lo que vino a hacer Yeshua. Abolir no lo creo. No lo creo. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanitos? Que básicamente Yeshua vino para dar el espíritu de la ley en términos legales, no lo que se dijo, sino lo que significaba. Luego sus observaciones, Yeshua habló sobre la verdadera justicia. La verdadera justicia, por supuesto, significa que no solo es matar a alguien, sino ni siquiera aborrecerlo, es como desearle la muerte. La justicia realmente dar sus diezmos, su sedacá, con no cometer adulterio inclusive, ni siquiera debes codiciar en tu mente, desear, transigir en tu pasión. Luego él usó la epírbole. ¿Y qué dice? Para enfatizar todo lo que decía. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo, tíralo.
después comenzó a hacer observaciones sobre el divorcio. En pos del texto, acerca de sus comentarios sobre el divorcio, era la manera en la cual ellos tomaban los juramentos y trataban a sus enemigos. En otras palabras, el adulterio y el divorcio estaban en una lista de cosas no correctas, que incluían todo, desde el odio hasta no cumplir tu palabra, hasta ajustar cuentas. En el contexto, como dije anteriormente, es lo que piensas. Es tan importante como lo que haces. Yeshua decía que el divorcio no era el problema, sino la conducta a él. El divorcio es tan solo la consecuencia de actitudes erradas hacia el cónyuge. Básicamente, el divorcio es una manifestación sintomática de una deficiencia matrimonial. Luego, en Mateo 19, el contexto refleja cómo Yeshua respondía a las preguntas de los fariseos, el pretexto a sus preguntas. Mientras que el posttexto son el comentario. Y por supuesto los discípulos acerca de la respuesta de Yeshua. ¿Qué decían? Ahora bien, vamos a la regla que Moshe sobre el divorcio para ver el trasfondo histórico de las observaciones a Yeshua. Vamos a ver. Ahora, ¿cuándo comenzó el divorcio? ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 24:1? Moisés, el dador de la ley, registraba en en un libro todas las leyes, estatutos, normas civiles, etcétera, que Jehová le había dado para la nación de Israel, así como el sermón del monte, observaciones que Yeshua inclusive dio. Está en medio de una colección de reglas, acababan casi todos, desde las tasas de interés hasta los asuntos sanitarios y de salud y también de cumplir votos. Ahora, si lees ambas acciones sobre la Biblia, verás básicamente que Yeshua reinterpretaba las leyes de Moisés tocantes a situaciones naturales y brevó en una dimensión espiritual a toda ley de Moisés. No la hacía menos vinculante, sino que todo lo contrario, porque nuevamente el espíritu de la ley, el corazón, la actitud del corazón era lo que contaba bajo el Bríjadashá, el Nuevo Testamento, que él vino a establecer no solamente las acciones del cuerpo. Entonces Yeshua no estaba en el divorcio, sino en aquello que lo ocasionaba y en la razón por la cual insistía en los papeles de divorcio en el primer siglo, la cual era la dureza de sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Porque adulteraban por la dureza del corazón. Entonces Moisés le permitía divorciarse. Moisés ni siquiera se refería al pecado de adulterio. Él no mencionó el adulterio como condición para el divorcio, porque había sido consecuencia del adulterio, la muerte por apedreamiento. De modo que en los días de Moisés no había divorcio sobre la base del adulterio. Sin embargo, los hombres que dejaban a sus mujeres por cualquier otra razón, por, o por esa razón los fariseos le preguntaron a Yeshua si era lícito para que un hombre dejara a su esposa por cualquier causa. Peor aún, los hombres podían repetir 3 veces el divorcio sobre la persona, dejar a las esposas que se casaran con otro. No obstante, las esposas no podían volver a casarse sin un papel o una carta de divorcio. Muchas veces no tenían ningún medio de sostén económico y sus esposos las dejaban. Aún así, y eso es algo muy delicado. Y muchas veces no tenían ningún medio de sostén económico y así como dice, los esposos la dejaban a causa de la costumbre de tomar cualquier dote, dinero a la mujer dado en el matrimonio por los padres, el intercambiarlo por monedas, las cuales se usaban alrededor del cuello colgando
de sus tocados. Entonces las esposas deberían tener dinero si sus esposos la echaban de casa. Sin entender el contexto de los dichos de Moisés, no pueden entender lo que significaba en realidad. Moisés dijo que ellos no podían tratar a sus esposas de ese modo. Si los hombres iban a buscarse una segunda esposa, por algún motivo deberían darle la carta de divorcio a la primera, por supuesto. Ahora, otra vez. 1. Moisés protegiera a las mujeres. Créanme, es un proceso porque los hombres tenían que pasar por deshacerse de su esposa, escribir una carta de divorcio, entregársela y despedirla. Esa palabra, despedirla en una figura retórica usada desde el tiempo en que los israelitas fueron despedidos por parte de los egipcios, significaba enviar a alguien fuera con bienes, dinero y otras cosas. Cuando un amo liberaba a su esclavo, tenía que despedirlo con ciertas cosas, con cierta cantidad de dinero y un juego extra de ropa, algo de ganado. En otras palabras, despedido tenía que tener lo suficiente como para empezar la otra vida de nuevo. Yeshua decía, Moisés le ordenó a sus ancestros que dieran a sus esposas una orden judicial de divorcio, porque sus corazones estaban endurecidos, que dejaban a sus esposas destituidas, sin esperanza para otro matrimonio. Pero les digo que no es legal ante los ojos del Padre dejar a sus esposas por cualquier causa en primera instancia. Más aún, vine para traer misericordia, así que en vez de apedrear a una mujer hallada en adulterio, denle en el divorcio. Y esa es la única causa de divorcio. La ruptura de los votos matrimoniales no cualquiera es una pequeña cosita que ella haga y a ustedes no les guste. Luego Yeshua señaló que el mismo Padre nunca había tenido la intención de permitir lo que Moisés tuvo que permitir. El Padre hizo al hombre y a la mujer y los unió. Y dijo que el hombre dejara a sus padres y se uniera a una mujer y se pegara. Y cuando dice pegara es unirse o juntarse con su esposa. También dijo que no dejaran que nadie los separara, la pareja que se había unido mediante un voto. Yeshua quería que yo pensara en lo que comprendía el matrimonio, lo que estaba prácticamente estipulado en Génesis 2:24, no en las condiciones bajo las cuales ellos deberían de salirse de él. Si tienen un buen matrimonio, ni siquiera pensarás en divorciarte. Tu actitud y corazón son lo que vale. Jehová aborrece el divorcio, el quebrar los votos y el no guardar la palabra, pero todavía ama a los divorciados. Bajo el nuevo pacto, la nueva alianza, todo pecado, excepto el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Rúa, el encubierto por sangre, tanto como para que te arrepientas y recibas el perdón. Muchas personas religiosas hoy actúan como el divorcio fuera el pecado imperdonable, un pecado demasiado grande para que la sangre de Yeshua inclusive nos limpie. Eso haría el divorcio un crimen más atroz que un asesinato. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El divorcio crecía cada vez más en los días de Moisés y Yeshua probablemente era tan común en la actualidad. De lo contrario, la mujer samaritana que había estado casada 5 veces y vivía en una pareja con un sexto hombre habría sido marginada, observada con cuidado en las escrituras. Nunca dice que sus anteriores maridos hubieran muerto. Fíjense, eso también tiene que ver porque ella trabajaba y cuando tú trabajabas, tú tenías un dueño. Y Yeshua le está diciendo también, yo quiero ser tu dueño. Y el que tienes en casa no lo es. Entonces, interesante. Ahora, el divorcio era tan común que cuando el padre estaba a punto de separarse de la nación de Israel
y luego de enviar a la nación de Judá al exilio, usó el matrimonio y el divorcio como una alegoría para explicar la seriedad de lo que iba a ocurrirle a ambos pueblos. Eso es correcto. Jeremías 3:8 dijo que le había dado al infiel de Israel un certificado de divorcio y le había despedido por causa de todos sus adulterios. Ni siquiera hizo que la infiel Judá, su hermana, se volviera de su prostitución con las naciones extranjeras y otros dioses y regresara al verdadero esposo que era Jehová. Hasta en los días de Yeshua los hombres también practicaban la poligamia. Tenían más de una esposa al mismo tiempo. Aún no era tan común como en los días de Abraham. Por otra parte, había algunas situaciones en las que el Adón, el Creador, verdaderamente le ordenaba a su pueblo, a los judíos, a divorciarse. Aquellos que incluían los tiempos siguientes al regreso del exilio de Babilonia, donde los hombres se habían casado con mujeres paganas en idolatría, como está en el libro de Esdras, capítulo 10, el profeta estaba tan compungido que él mismo atacó físicamente a algunos hombres de los involucrados y les arrancó los manojos de las barbas, es decir, las barbas y las orejas. Y eso es cierto, por falta de lo que había sucedido. No debemos de confundir una postura contra los matrimonios mixtos, como si estuviera basada en lo étnico o en lo racial, sino más bien debemos considerar la incompatibilidad espiritual. Él sabía que los matrimonios mixtos con paganos que adoran o que adoraban ídolos era lo que había llevado a Israel y a Judá a la caída, y les ordenó a todos los hombres que tenían esposas extrañas que la dejaran, como lo dice la Torá, y que estuvieran de acuerdo. Qué interesante. El punto es que podemos incurrir en un error si tomamos principios o mandamientos del Padre y tratamos de aplicarlo a cualquier otra situación. Ahora bien, no me refiero a la ética situacional, en donde hay absoluto o puede haber un torcer de reglas para acomodarla a la situación. No. Me refiero a describir por parte del Creador cuál de sus principios, mandamientos realmente se aplicaban a una situación. De lo contrario, aplicaría mal la palabra y la puedes llegar a cometer un error grande, como la desobediencia deliberada. Si lo haces, bueno, ya sabes. El principio que rigió la situación de Esdras no era el del Génesis 2:24, acerca de permanecer unidos sobre las cosas del Padre que los une. Eso no era el caso en absoluto. Jehová no ha unido a esas parejas, porque en el principio no fue así. Hombre y mujer los hizo, pero él puso claro, hey, con este tipo de personas no quiero saber nada. Vamos a hacer algo, vamos por un té, un café y ya regresamos con más de Mi casa será tu casa. Y ya retornamos.